¿Cuán importante es la meditación para una vida espiritual, para el ocultismo, para la magia, hechicería? La meditación es importantísima, porque si una persona no es capaz de mantener su enfoque en algo por determinado tiempo, nunca podrá tener una práctica mágica. Podemos decir que están tirados más hacia el lado emocional que hacia el lado de desarrollo espiritual. Muchos me dicen, yo me duermo meditando, o no me concentro, no me puedo enfocar. Es normal. En un principio eso es algo bastante normal, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de ejercicios espirituales. Entonces, cuando una persona no tiene la costumbre de tener un ejercicio espiritual, entonces lo que debe de hacer es aprender, ¿no? Por ejemplo, mm, yo cuando empecé, y lo digo desde mi práctica, desde mi parte, yo meditaba mucho con, ¿cómo te puedo explicar? Meditaba mucho con música, ¿no? E incluso así no me podía conectar muy bien. Em, entonces empecé a hacer la práctica con la vela, ¿no? Ponía una vela delante de mí y la quedaba mirando, 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 mirando todo lo que yo aguantara, ¿no? Poco a poco se empezó a aumentar el tiempo. Entonces ahí empecé a poner los mantras, ahí empecé a poner los mantras y empezaba a meditar así poco a poco, poco a poco, poco a poco. Después cogí el sigilo y lo empezaba a visualizar, lo ponía sobre la vela, o sea, no como para que se queme, pero lo ponía ahí, visualizaba, visualizaba, visualizaba. Otra forma de meditar que encontré fue tallando los sigilos en papel y poniendo los mantras. Entonces, con todo eso es prácticamente un ritual. Estás conectando con la entidad. Entonces, esos sigilos yo hasta el día de la fecha los tengo en la mente. No, después ya empecé a meditar, a hacer meditación vacía. O sea, no ponía música, no ponía nada y empezaba a meditar, a meditar. Y empecé a introspectar, empecé a entrar adentro. ¿Por qué? Porque todo lo que, o sea, la gente busca cosas externas que les den satisfacción, que los hagan sentir mejor, pero todo lo que tú necesitas está dentro de ti. O sea, tú tienes que aceptarte primeramente. No podemos buscar aceptación externa, tenemos que buscar nuestra propia aceptación. Y los señores goéticos son esos, ellos te van a llevar a ese punto de sabiduría donde vas a entender que tú eres esa luz que estás buscando, ¿no? O sea, tú tienes que ser un portador de luz. Nosotros no somos, este, nosotros somos esos portadores de luz, porque nosotros lo que tenemos que encontrar es el estado de conciencia de Lucifer, ¿no? O el estado de conciencia de con quién quieres tú trabajar o tener el pacto. Yo, por ejemplo, tengo mucha conexión con el señor Balak, Avash Core Balak, ¿no? Entonces, el presidente Balak para mí es lo máximo, ¿no? Pero tengo también, he ido trabajando mucho el estado de conciencia de Lucifer, ¿no? Y te puedo decir, o sea, cuando uno empieza a intimar y acercarse y llenarse de esas energías y esos estados de conciencia, es donde uno empieza a entender lo que uno verdaderamente necesita en su vida, ¿no? Entonces, esos puntos de meditar, reflexionar, ser reflexivos en lo que nosotros queremos, pues es aquello que nos va a llevar a un autodespertar y un autoconocimiento. Porque muchos hablamos del despertar espiritual, pero si no despiertas tu estado de conciencia, jamás vas a despertar, ¿no? Por ejemplo, últimamente, la gente habla mucho de que la Tierra está cambiando su nivel de vibración y nosotros también estamos cambiando nuestro nivel vibratorio. Y es verdad, pero si tú no cambias esa forma que has vivido antes, porque la Tierra está cambiando, eso es el salto cuántico, ¿no? La Tierra está cambiando. Si tú no cambias eso, pues no vas a encontrar cómo adaptarte a lo nuevo que llega. Si no encuentras la adaptación, pues simplemente tendrás que abandonar el planeta. Entonces, y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces tenemos, o sea, cuando te digo eso es por decirte bonito que no tienes nada que hacer aquí, ¿no? Entonces, nosotros debemos ir cambiando
esos estados, ¿no? Por ejemplo, personas que dicen tener una práctica espiritual y aún no han despertado su tercer ojo. Es que aún no han entendido que incluso para poder abrir el tercer ojo, nosotros debemos dejar de comer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, las carnes, carne de res, carne de cosas así, grasas, y no cuidan su alimentación. Bueno, tienes que despertar el tercer ojo. El tercer ojo te sirve para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para ver cosas, para todo, ser sensibles al oído, ser clarividente, clarividente, pero sobre todo para poder ejercitar, ¿no? Por ejemplo, poco a poco vas a tener que ir entrando en este punto. En el video anterior les hablaba un poco de las velas y, por ejemplo, en un pacto en la antigüedad, la gente no le da, no, como se iba a pactar el campo, se los dije, no pactaban con velas, pactaban con fogatas. Entonces, ¿no? O sea, les damos cosas o nociones a lo que no en realidad no es tan importante y no tenemos ese buscar el desarrollo espiritual, ¿no? Yo, por ejemplo, le digo, no hay velas, pues un mechero. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la entidad no se está fijando. Ellos, las inteligencias superiores, no se están fijando si la vela es negra, roja, blanca, amarilla. Ellos no se están fijando. Mas sí se están fijando en tu compromiso. No, sí se están fijando en ese punto, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, tengo un compromiso, porque mi pacto es difusión, de hacer videos. Bueno, yo cumplo mi compromiso. No tengo por qué tirarme atrás en mi compromiso. Yo sé que ellos me respaldan. Entonces, eso es el punto. Entonces, cuando empezamos a meditar, empezamos a entender que el compromiso es más importante que el sueño, el aburrimiento, la dejadez y la apatía. ¿Por qué? Porque estás conectado, vives conectado, vives conectado. Yo, por ejemplo, a veces estoy por la calle y estoy meditando. Me quedo sentadita o estoy caminando y estoy meditando en, en mis señores o o con quien estoy ahorita trabajando más fuerte y estoy meditando, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo se logra ese punto? ¿Cómo se logra? Con constancia. Es importante encontrar en nosotros mismos lo que nosotros queremos. Es importante desarrollar nosotros la conciencia de Lucifer, ¿no? Uno dice, eso es difícil, no es difícil, es cuestión de compromiso, es cuestión del enfoque y es cuestión de lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, hay personas que aún y tienen años, se conformaron al cuadrante de Lucifer. Y yo digo, ¿pero por qué? Si todos conocemos el sigilo completo. ¿Por qué? Porque hay una falta de compromiso, ¿no? El cuadrante está bonito cuando empiezas, pero cuando empiezas a descubrir que hay un sigilo completo de Lucifer y lo que significa ese sigilo, entonces ahí vas a querer tenerlo, ¿no? Yo, por decirles, como todos, empecé con el cuadrante, pero ahora trabajo con todo el sigilo completo. Y esas cosas son las que te van a ir llevando a un estado de conciencia. Muchos dicen, no, es que todos vienen por dinero. No, yo no, yo vine por sabiduría. El dinero no, sí es importante y no me va a faltar, eso yo estoy segura, pero lo más importante es tener una conciencia elevada. Eso es importantísimo. Entiende que lo que no queremos es volver aquí. Entonces tenemos que elevar el nivel de conciencia, tenemos que cambiar la vibración, porque si no, estamos mal y mucho. Entonces hay que esforzarse en un trabajo de desarrollo, ¿no? Un ocultista se preocupa por eso, de verdad, ¿no? Un maestro del oculto se preocupa por eso. Y yo sé que poco a poco todos entenderán este punto, que es bastante importante.